Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en Guatapé. Miren nada más esta hermosura, la Plaza del Pescado, uno de los lugares más bonitos de todo Guatapé. Como ustedes pueden ver y observar, es de lo más tradicional que puede haber. Es una representación de lo que era el antiguo pueblo de Guatapé antes de que, después de toda la tragedia con la represa, que se hundió el pueblo como tal y lo trasladaron para acá, hicieron una muy buena representación y es hermoso. O sea, ustedes lo pueden ver acá, todo súper lindo, muy colorido, muy chévere, muy bonito, y es un lugar que es muy concurrido por los turistas. Y miren, privilegiados porque estamos solos, solito, la Plaza del Pescado solo para nosotros. Y así amigos, empezamos por este viaje por Guatapé, así que los invito en esta nueva aventura. A las 6 de la mañana llegamos a Guatapé, muy ansiosos por conocer este hermoso sitio turístico de la región de Antioquia. Sin duda, Guatapé es uno de los lugares que más se debe visitar y se debe preservar por todo el contenido turístico y tradicional que tiene este hermoso pueblito. Originalmente Guatapé estaba ubicado cerca al Peñón, que van a ver más adelante en el video, pero después de la tragedia que tuvieron con el embalse, que la población no quería originalmente que se construyera este embalse, se cubrieron más de 200 hectáreas con agua y sus habitantes tuvieron que mover todas sus pertenencias, todas sus casas y construir de nuevo lejos de donde está el Peñón, exactamente a unos 10 minutos de donde está el Peñón. Sin duda, Guatapé es uno de los lugares más bonitos de Colombia por su tradición, por sus famosos zócalos, que ya les explicaré más adelante qué son estos zócalos. Así que continuamos recorriendo Guatapé. ¿Qué podemos decir de este hermoso pueblo amigos? Es lo de los zócalos. Hay que resaltar mucho esto y ya estarán viendo en el video pues imágenes de los zócalos más famosos, y es estas pinturitas que tiene cada casa, que representa, digamos, la profesión que hace cada persona o a lo que se dedica cada persona. En algunas vemos que hay como personas pensando en lana, otras con ovejas, otros que son que trabajan en el campo, y todo eso se ve representado en estos zócalos que son súper hermosos. Cada casa tiene un zócalo y está muy bien cuidado. Incluso si ven, todas las casas están pintadas. Así que en Guatapé esto es patrimonio cultural de Colombia. Bueno amigos, estamos recorriendo Guatapé y antes de subir a la piedra del Peñol vamos a tener un desayuno bueno, bien tradicional, bien colombiano. Ahí se los muestro: arepita, huevitos, arroz con frijoles, para tener bastantes energías para subir la piedra más grande del mundo. Bueno, una de las más grandes, porque son tres. Una está en la India y otra está en Brasil, y en Colombia tenemos una. Entonces vamos a desayunar y seguimos recorriendo Guatapé. El recorrido en ferry es algo muy tradicional de Guatapé. Dura aproximadamente 40 minutos y no es muy costoso hacerlo. Podemos observar toda la fauna y flora de la región y podemos ver todo el complejo turístico que las personas de Guatapé, los habitantes, han ido construyendo con el paso de los años para que los turistas tengan una experiencia más natural con esta región. También se pueden practicar deportes acuáticos que son muy apetecidos en esta zona. Y finalmente vemos la piedra del Peñón, que la vamos a recorrer ya casi más adelante en este video.
Luego de terminado nuestro hermoso recorrido en ferry, qué mejor que recorrer las calles de Guatapé, conocer a las personas, probar las comidas, los dulces que hacen en esta región y conocer y ver los zócalos de todas estas casas, todas estas casitas que han sido decoradas especialmente por esta época navideña y que las personas de Guatapé hacen un esfuerzo increíble para que el turista tenga una experiencia muy amena y muy tradicional como se celebra en esta época navideña. Qué mejor que terminar este viaje que en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Como dato curioso, en sus muros esta iglesia tiene representado a los 4 evangelistas que hacen parte del Nuevo Testamento. El león que representa a San Marcos, el ángel que representa a San Mateo, el toro que representa a San Lucas y por último el águila que representa a San Juan. Y ahora sí, amigos, como se los prometí, luego de recorrer todo Guatapé, vamos a la Piedra del Peñón. Bueno amigos, llegamos a la Piedra del Peñón de Guatapé. Como la pueden ver, es algo, una locura, es una maravilla. Se dice, hay una teoría de que es una piedra que con el tiempo, hace miles, millones de años, ha ido erosionando de la tierra y pues finalmente llegó a ser lo que hoy es en día. Y otra de las teorías es que fue un meteorito que cayó hace muchísimo tiempo y pues quedó intacta como tal. Bueno amigos, entonces hagamos el reto del Peñón, la Piedra del Peñón Challenge, y vamos a subirla. Espero no morirme y acompáñenme, vamos a ver. Bueno amigos, acá está la entrada. Vamos a empezar esta aventura, a subir esta locura de 200 metros más o menos, 656 escalones. Bueno amigos, empezamos a escalar esto. Ya no quiero subir más. No mentiras, apenas llevamos como 10 o 15. Y acá empezamos esta locura. Peñón. Mira nada más. 225 escalones. Aún se puede. Aún se puede. Vamos a ver. Estoy muriéndome. Por Dios. Esto está heavy. Momentos después. Bueno, amigos, después de 15 minutos de subida, llegamos. Conquistamos el Peñón de Guatapé. Disfruten la vista. Ese era el regalo. No olviden suscribirse al canal, comentar. Ay, Dios santo. Bueno amigos, llegamos finalmente a la punta de la cima del Peñón de Guatapé, la piedra del Peñón de Guatapé. Una vista impresionante, genial. Un reto algo chévere, se los recomiendo. Y realmente lo que capta la cámara es muy poco con lo que usted puede apreciar en persona. Es un paisaje tremendo que tristemente no podemos decir que es algo natural, pero vale la pena verlo. Vale la pena verlo. Y se los regalo ahí para que lo disfruten. Ya casi acabamos esta aventura. Sin duda la Piedra del Peñón es uno de los sitios más recomendados para visitar en esta región de Antioquia, y lo que capta la cámara es muy poco con lo que se puede presenciar en realidad. Y pensar que por un momento un cura quería que derrumbaran todo este lugar simplemente para construir una iglesia. Bueno amigos, así llegamos a la cima de este maravilloso lugar y podemos observar todo Guatapé.
Ya pasamos lo difícil que es subir, ahora bajar. Es lindísima, bonita. Que se vea el título de la cruz. La cruz que se vea esa. Así de otra forma. Bajando. ¿Qué le pareció, Sergio? El Peñón. Su segunda vez en el Peñón, que ya había estado. Él fue como mi guía turístico. Estuvo acá. Estuvo bueno. Creo que el físico nos falla, siempre nos falla un poco el físico, pero se fue. Nada que una buena cervecita de mango abajo con una bandejita paisa no mejore. En todos los lugares donde he estado, me acuerdo que cuando estaba en Estados Unidos me compré una bandeja paisa, no me supo igual, estaba rica, pero no sabía como a lo de la tierrita. En Bucaramanga también venden muchas, pero no llega a satisfacerlo a uno de la manera en que lo pueda llegar a hacer una bandeja paisa acá en Medellín. Así que vamos a probarla, una bandejita paisa con el paisaje de Guatapé ahí al lado. Vamos a disfrutarla. Amigos, después de disfrutar una deliciosa bandeja paisa, ¿qué tal estuvo, Mejía? Buena, llenito. ¿Otra? ¿Pedimos otra o ya con una suficiente, verdad? Con una suficiente, deliciosa, se la recomiendo. No hay nada mejor que probar una bandeja paisa con un paraíso de esta magnitud. Y ahí lo ven, el protagonista, otro de los protagonistas, el Peñón. Y amigos, si les gustó este video, suscríbanse, dejen sus comentarios acá. Si han venido acá, dejen sus comentarios acerca de este hermoso lugar. Si no, pues acá se los dejo, se los regalo de gratis. Les ahorra el viaje, no mentiras. Vengan porque realmente es muy hermoso cuando lo ves en persona. Así que suscríbete al canal, deja tu comentario. Nos vemos en un próximo video.